Mi hermano me llamó la fracasada de la familia frente a mis hijos. Los consolé, sabiendo la verdad. El lunes, su socio convocó al accionista mayoritario. Mi hermano no sabe que esa persona soy yo. No termines siendo una don nadie como tu mamá. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más cortantes que las copas de cristal sobre la mesa. Mi hermano Ricardo agitó su mimosa interminable, apuntando con un dedo perfectamente manicurado a mi hija de 10 años, Lucía. ¿En serio, Lucía? Tu mamá alquila. Es consultora. Tiene 32 años y no es dueña de nada. Eso no es un legado. Eso es un fracaso. Los otros socios del club campestre nos miraron de reojo, divertidos. Yo no parpadeé. No me defendí. Simplemente limpié una mancha de jarabe de la mejilla de Lucía y miré mi reloj. Eran las 11:42 de la mañana. Para el mediodía, su mundo entero sería mío. No tiré el vaso. No volteé la mesa. Simplemente doblé la servilleta de lino blanco, la coloqué junto a mi plato intacto y me levanté. El movimiento fue tan preciso, tan carente del drama que Ricardo ansiaba, que por un segundo pareció decepcionado. ¿Ya te escapas, Sophie? Gritó, su voz retumbando por el patio, asegurándose de que la mesa de inversores a 3 metros de distancia lo escuchara. Ni siquiera hemos pedido la langosta. No seas tan delicada. Solo trato de motivarte. No lo miré. Miré a Lucía. Sus ojos estaban muy abiertos, llenándose de ese tipo de vergüenza que se pega a los huesos de un niño durante 20 años si lo permites. Tomé su mano. Estaba fría. Vamos, Lu, dije. Mi voz era firme. Vámonos. Salimos del club, pasando frente al ballet parking, que conocía a Ricardo por su nombre pero a mí solo como la hermana, pasando la reluciente fila de autos de lujo arrendados que Ricardo fingía que eran activos. El silencio en el estacionamiento era pesado, pero no era el silencio de la derrota. Era el silencio de una mecha consumiéndose. Aseguré a Lucía en el asiento trasero de mi sedán. Mamá, susurró. ¿El tío Ricardo tiene razón? ¿Somos unas don nadie? Hice una pausa, con la mano en el marco de la puerta. La miré, realmente la miré, y sentí que algo dentro de mí hacía clic. No una ruptura, sino un encaje en su lugar, como un cerrojo deslizándose. No, dije. El tío Ricardo es ruidoso. Hay una diferencia. Cerré la puerta, creando un sello de quietud a nuestro alrededor. Caminé hacia el lado del conductor, pero antes de entrar, me apoyé contra el metal caliente del auto y saqué mi teléfono del bolso. La pantalla brillaba bajo el sol del mediodía. Abrí mi aplicación de mensajería encriptada y busqué el contacto listado solo como Javier. Javier era el director de operaciones de Ricardo. También era el hombre que yo había contratado hace 3 años para evitar que el barco se hundiera. Mientras Ricardo jugaba al capitán en la cubierta, escribí 2 oraciones. Activa la cláusula Aurora. Junta obligatoria de accionistas a las 3 de la tarde hoy. Vi cómo el mensaje se entregaba. Luego vi que cambiaba a leído. 3 segundos después, aparecieron 3 puntos, bailaron por un momento y se desvanecieron. Javier sabía que no debía responder. Sabía lo que significaba Aurora. Significaba que el periodo de gracia había terminado. Significaba que el socio silencioso salía a la luz. Guardé el teléfono en mi bolso. La gente a menudo pregunta cómo Ricardo no lo sabía. ¿Cómo podía dirigir una empresa durante 3 años y no saber que su propia hermana era la accionista mayoritaria? Parece imposible, pero Ricardo sufría de un tipo específico y fatal de ceguera. Era el hombre más ruidoso de la habitación y creía que si el poder no gritaba, no existía. Durante 3 años, había estado enviando correos electrónicos a mi empresa fantasma, Inversiones Atlas, rogando por inyecciones de capital. Escribía correos largos y floridos sobre su visión y su legado, usando la misma adulación desesperada que usaba con sus amigos del club. Nunca sospechó de mí porque su narcisismo no se lo permitía. Para Ricardo, yo era solo Sofía, la chica que alquilaba, la chica que conducía un auto de 4 años, la chica que consultaba.
No podía concebir que el fracaso sentado frente a él en el almuerzo pudiera comprarlo y venderlo 3 veces antes del desayuno. Su arrogancia era su punto ciego. Pensaba que era un rey porque llevaba una corona, sin darse cuenta de que estaba parado sobre una trampa que yo había construido. Entré al asiento del conductor y encendí el motor. Ronroneó al cobrar vida, eficiente y confiable. Miré por el espejo retrovisor. Lucía miraba por la ventana, viendo desaparecer el club campestre. ¿A dónde vamos?, preguntó. Al parque, dije. Y luego vamos a trabajar. Eran las 11:48. Ricardo probablemente estaba pidiendo otra ronda de mimosas, riéndose de su sensible hermana, completamente inconsciente de que ya era un empleado. El patio de juegos estaba tranquilo, una pequeña isla verde en medio de la ciudad. Me senté en un banco, viendo a Lucía impulsar sus piernas, columpiándose más y más alto, tratando de tocar el cielo. Se veía más ligera ahora, la vergüenza del club ya desvaneciéndose con el viento. Los niños son resilients, pero son observadores. Ella necesitaba saber que su madre no era una víctima. Ricardo le decía a todos que yo era una consultora independiente. Era una caja conveniente en la que ponerme, lo suficientemente vaga para ser despectiva, lo suficientemente pequeña para no amenazarlo. Le gustaba imaginar que pasaba mis días corrigiendo currículums u organizando hojas de cálculo por el salario mínimo. La verdad era un poco más compleja. Yo no consulto. Yo adquiero. Soy la fundadora y única directora de Capital SV, una firma boutique de capital privado. Al cierre del mercado de esta mañana, mi cartera personal se sitúa en $16.8 millones. La construí silenciosamente, ladrillo a ladrillo, aprovechando la misma cosa de la que mi familia se burlaba, mi silencio. Mientras Ricardo estaba ocupado comprando mesas en galas de caridad para parecer importante, yo analizaba las tendencias del mercado. Mientras él arrendaba autos para proyectar riqueza, yo compraba activos que la generaban. Revisé mi teléfono. Todavía ninguna respuesta de Javier. Probablemente estaba sacando los archivos ahora. Mi mente vagó 3 años atrás. Fue cuando el grupo hotelero casi muere. Ricardo había apalancado todo, el legado de nuestros padres, su propio crédito, incluso el valor de la cabaña de verano, en 3 hoteles de lujo en ubicaciones que los datos del mercado mostraban claramente que se estaban enfriando. Me llamó una noche tarde, borracho y llorando. No lloraba porque extrañara a nuestros padres. Lloraba porque los bancos estaban llamando. Iba a perder el título de CEO. Y para un hombre como Ricardo, eso era una sentencia de muerte. Podría haberle extendido un cheque. Podría haberlo rescatado como hermana. Pero conocía a Ricardo. Si le daba dinero, me resentiría. Lo tomaría, lo quemaría y me odiaría por ser testigo de su debilidad. Así que me convertí en un fantasma. Creé una corporación fantasma llamada Inversiones Atlas. A través de Atlas, me acerqué a sus acreedores. Compré su deuda incobrable. Inyecté $7.2 millones de capital en la compañía a cambio del 60% de las acciones. Ricardo pensaba que Inversiones Atlas era un conglomerado sin rostro de Nueva York. Pasó 3 años tratando de impresionar a la junta directiva. Enviaba informes pulidos. Usaba palabras grandes. Nunca se dio cuenta de que la junta a la que temía era la hermana pequeña de la que se burlaba en la cena de Navidad. Lo hice como una prueba. Quería ver si, dándole un salvavidas, maduraría. Quería ver si podía convertirse en el líder que fingía ser. Le di una pista de aterrizaje de 3 años para probar su carácter. Miré a Lucía. Ahora se reía, saltando del columpio a las virutas de madera, aterrizando sobre sus pies. Ricardo había fallado la prueba. No había usado la pista para despegar. La había usado para desfilar. No había aprendido humildad. Había convertido su alivio en un arma. Trató mi silencio como permiso para ser cruel. Confundió mi misericordia con debilidad. Mi teléfono vibró. No era Javier. Era una notificación de mi aplicación bancaria. La transferencia automática para el impuesto predial de la cabaña de verano acababa de pasar.
Otra factura que yo pagaba. Otro activo que él pensaba que era suyo. Me levanté y sacudí el polvo de mi blazer. El experimento de 3 años había terminado. Había invertido en potencial, pero los retornos fueron negativos. Era hora de liquidar el pasivo. Lucía, llamé. Hora de irnos. Corrió hacia mí, sin aliento. ¿Vamos a casa? No, dije, abriéndole la puerta del auto. Tenemos una reunión. El viaje fue silencioso hasta que mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no fue un mensaje de texto. Era un correo de voz de Ricardo. Casi lo ignoro. Mi instinto, perfeccionado tras años de evasión, era borrarlo sin escucharlo. Pero necesitaba saber. Necesitaba estar segura de que el puente que estaba a punto de quemar ya estaba podrido. Lucía, ponte tus audífonos, dije. Ella obedeció, deslizando sus audífonos rosas sobre sus oídos y volviendo a su tablet. Presioné reproducir. La voz de Ricardo llenó el auto, distorsionada por los altavoces baratos, pero inconfundiblemente tóxica. Sophie, realmente te luciste hoy. Saliendo como una niña pequeña, avergonzándome frente a los miembros de la junta. Tienes suerte de que soy generoso. Pero déjame ser claro. Si vuelves a hacer una escena como esa, estás acabada. No más cenas familiares. No más acceso a la cabaña este verano. ¿Quieres actuar como una don nadie? Bien. Ve y sé una. Pero no esperes que siga cargando contigo. La cabaña. La cabaña familiar en el lago que nuestros padres construyeron. La cabaña donde yo pasaba cada julio pagando las reparaciones, el seguro, la jardinería. Mientras Ricardo publicaba fotos en Instagram de su santuario, me estaba amenazando con prohibirme la entrada a una propiedad de la que legalmente poseía el 50% y mantenía financieramente al 100%. Escuché el mensaje de nuevo. No era una disculpa. Ni siquiera era una negociación. Era una declaración de propiedad. Él realmente creía que era mi dueño. Creía que mi presencia en la familia era una caridad que él proporcionaba, una suscripción que podía cancelar si no pagaba mis cuotas en su misión. Miré a Lucía por el espejo retrovisor. Tarareaba junto con su música, inocente y ajena. Ricardo no solo me había insultado. Había amenazado con cortarla de su herencia, del único lugar que todavía se sentía como sus abuelos. Algo frío se asentó en mi pecho. Ya no era ira. La ira es caliente. La ira se quema. Esto era claridad. Era una claridad absoluta y helada. No borré el correo de voz. Toqué compartir y reenvié el archivo de audio a Javier. Añadí una nota, agregar al archivo de personal. Luego me estiré hacia el asiento trasero y tomé mi blazer de la percha. Era gris carbón, hecho a la medida, afilado, mi armadura. Entré en el estacionamiento de la sede del grupo hotelero Ricardo. Una reluciente torre de cristal que a Ricardo le gustaba llamar su legado. Puse el auto en estacionar y me puse el blazer. Lo abotoné. Revisé mi reflejo. La hermana se había ido. La consultora independiente se había ido. La presidenta de la junta directiva había llegado. Me estacioné en el lugar de visitantes justo al lado del espacio reservado marcado como CEO. Muy bien, Lu, dije, desabrochándome el cinturón. Llegamos. ¿Por qué estamos en el edificio del tío Ricardo?, preguntó Lucía, mirando hacia el monolito de cristal. Reflejaba el sol de la tarde, un espejo diseñado para intimidar. Es un edificio, Lucía, la corregí suave pero firmemente. Ladrillos y vidrio. El tío Ricardo trabaja aquí. Él no es dueño del cielo. Salimos. La detuve en la acera antes de llegar a las puertas giratorias. Me arrodillé para estar a la altura de sus ojos. Arreglé su cuello y alisé un cabello suelto de su frente. Esta era la lección más importante del día. Escúchame, dije. El tío Ricardo es como un fuego artificial. ¿Sabes cómo son los fuegos artificiales? Lucía asintió. Ruidosos,
brillantes, a veces dan miedo. Exacto. Hacen mucho ruido y todos los miran, pero se consumen rápido. Y cuando terminan, no queda nada más que humo. Tomé sus pequeños hombros en mis manos. No quiero que seas un fuego artificial. Quiero que seas un faro. ¿Sabes lo que hace un faro? Brilla. Se mantiene en pie. Se queda en un solo lugar. No grita. No corre de un lado a otro. Simplemente se queda ahí, sólido y brillante. Y guía a los barcos a casa. Es poderoso porque es constante. El verdadero poder no se trata de hacer sentir pequeños a los demás, Lu. Se trata de tener la fuerza para construir cosas que duren. Vi el entendimiento amanecer en sus ojos. Fue una chispa pequeña, pero estaba allí. Ya no era solo una víctima del acoso de su tío. Era una observadora de su debilidad. ¿Tú eres un faro, mamá? Preguntó. Estoy intentando serlo, dije. Y hoy, vamos a encender la luz. Me levanté. Ajusté mi blazer. Tomé la mano de mi hija. Cruzamos las puertas giratorias, no como invitadas, sino como dueñas. El guardia de seguridad, que usualmente me dejaba pasar con un vago asentimiento, se enderezó al ver mi cara. No sonreí. No me detuve. Caminé directo al banco de ascensores y presioné el botón del último piso. Las puertas se cerraron, sellándonos dentro. Mientras los números subían, 10, 20, 30, sentí caer los últimos restos de mi antiguo yo. La hermana que se disculpaba. La hermana que mantenía la paz. La hermana que pagaba las facturas y dejaba que su hermano se llevara el crédito. Las puertas se abrieron en el piso ejecutivo. ¿Estaba tranquilo? El silencio de una alfombra cara y dinero serio. Javier estaba esperando junto al escritorio de recepción. No dijo una palabra. Simplemente asintió y me entregó una carpeta gruesa. Está en la sala de juntas, dijo Javier. Cree que vienes a disculparte. Tomé la carpeta. Vamos a corregirlo. La sala de juntas era un acuario de ego. Paredes de cristal en 3 lados, una vista del horizonte de la ciudad que gritaba, caro, y una mesa de caoba lo suficientemente larga para aterrizar un avión. Ricardo estaba sentado a la cabecera, navegando en su teléfono, con los pies descansando sobre la madera pulida. Cuando entramos, ni siquiera levantó la vista al principio. Ya era hora, Sophie. Espero que hayas traído tu chequera y una disculpa. Entonces vio a Lucía. Sus pies cayeron al suelo. ¿Qué es esto? ¿Por qué está la niña aquí? Se levantó, su cara enrojeciendo. Esta es una reunión de negocios, Sofía. Sácala ahora. No, dije. Caminé hacia el otro extremo de la mesa. Saqué una silla para Lucía. Siéntate aquí, cariño. Puedes dibujar. Ricardo soltó una risa brusca, un ladrido incrédulo. ¿Estás loca? Javier, llama a seguridad. Sácalas de aquí. Javier no se movió hacia el teléfono. Se movió hacia la puerta. La cerró. Luego le puso seguro. El clic fue fuerte en la habitación silenciosa. Ricardo miró a Javier, luego a mí. Me senté en el extremo opuesto de la mesa. No dije una palabra. Simplemente deslicé la carpeta sobre el cristal. Giró perfectamente, deteniéndose a centímetros de su mano. Ábrela, dije. Ricardo hizo una mueca de desprecio. ¿Qué es esto? ¿Tu currículum? ¿Una factura por cuidar niños? La abrió. Observé sus ojos. Los vi escanear la primera página, los documentos de incorporación de inversiones Atlas. Los vi moverse a la segunda página, la tabla de capitalización, mostrando a Atlas como dueño del 60% del grupo hotelero Ricardo. Y luego los vi aterrizar en la línea de firma al final de la página, Sofía V. Sterling. El silencio se estiró, delgado y tenso. Cuando levantó la vista, su cara estaba gris. Esto es falso, susurró. Tú.
Tú no tienes este tipo de dinero. Tú alquilas un departamento. Alquilo porque elijo hacerlo, dije. Poseo el 60% de esta compañía porque compré tu deuda incobrable hace 3 años. Yo soy Inversiones Atlas, Ricardo. Soy la junta directiva a la que has estado tratando de impresionar. No. Sacudió la cabeza, un movimiento frenético y espasmódico. No, Atlas es una firma en Nueva York. Tú eres una consultora. Soy una inversora de capital privado con una cartera de 16.8 millones, lo corregí. Y tú eres un pasivo que estoy cansada de cargar. Miró a Javier en busca de ayuda. Dile que está loca. Ella es la accionista mayoritaria, Ricardo, dijo Javier, con voz plana. Ella firma mis cheques. ¿Y los tuyos? Ricardo colapsó en su silla. La arrogancia se estaba drenando de él, reemplazada por una confusión aterrorizada. Pero yo no había terminado. Asentía Javier. Muéstrale el resto. Javier abrió una hoja de cálculo en el monitor principal. Era un informe de gastos. Hicimos una auditoría completa esta mañana, dijo Javier. El arrendamiento del Porsche pasado como transporte de clientes, la membresía del Club Campestre como desarrollo de negocios, el alquiler de tu ático como vivienda corporativa. Has estado cargando tu vida entera a la compañía, Ricardo. Ricardo se levantó, golpeando sus manos sobre la mesa. Soy el CEO. Esos son gastos legítimos. Tengo que parecer el papel. Tú no eres dueño de ese Porsche, Ricardo, dije, mi voz cortando sus gritos. La compañía lo arrienda. No eres dueño de tu departamento. La compañía lo alquila. Ni siquiera eres dueño de este traje. La tarjeta de crédito corporativa lo pagó. Me incliné hacia adelante. Eres un tigre de papel. Pareces feroz por fuera, pero estás hecho de deuda por dentro. Construiste una vida con dinero que no ganaste, estatus que no construiste y una compañía que no posees. Y hoy se vence la factura. Ricardo miró la pantalla. Luego a mí. Miró a Lucía, que lo observaba con ojos grandes y curiosos. Se dio cuenta finalmente de que no quedaba audiencia a la cual engañar. Las paredes de cristal de su oficina ya no mostraban su poder. Estaban mostrando su desnudez. Sofía, graznó. Somos familia. Sí, dije. Lo somos. La palabra aún quedó en el aire, pesada y amenazante. Ricardo me miró, sus ojos yendo del informe de gastos a mi cara, buscando a la hermana que solía prestarle dinero para emergencias. No puedes hacer esto, suplicó, su voz quebrándose. Soy tu hermano. Mamá y papá, ellos no querrían esto. Mamá y papá nos dejaron un legado de trabajo duro, dije. Tú lo convertiste en un esquema Ponzi de apariencias. Lo pagaré, dijo rápidamente. Lo arreglaré. Solo dame tiempo. No me arruines, Sofía. Por favor. Lo miré. Realmente lo miré. Estaba sudando a través de su camisa cara. Era patético. Y por primera vez, no sentí absolutamente nada por él. Ni ira, ni lástima, solo el cálculo frío de un inversor cortando una pérdida. No voy a arruinarte, Ricardo, dije. Voy a salvarte. Parpadeó, la esperanza parpadeando en sus ojos. ¿Lo harás? Sí. Enseñándote la única cosa que nunca has aprendido, consecuencias. Me volví hacia Javier. Embarga el auto hoy. Cancela la membresía del Club Campestre inmediatamente. Termina el contrato de arrendamiento del ático. Tiene 30 días para desalojar. La cara de Ricardo se desmoronó. Mi auto. Mi departamento. ¿Dónde se supone que voy a vivir? Puedes alquilar un estudio, dije. Como un don nadie. Sofía, por favor. Y en cuanto a tu trabajo, continué, ignorándolo, ya no eres CEO. Has sido degradado a gerente de cuentas junior.
Tu salario tiene un tope de $50,000 al año. El resto de tu cheque será embargado para pagar los fondos malversados. ¿50.000? Jadeó. No puedo vivir con 50.000. Yo lo hago, dije. Y mantengo a una niña. Me levanté. Caminé hacia él y extendí mi mano. ¿Llaves? Dudó. Miró el llavero del Porsche en la mesa, el símbolo de todo lo que pensaba que era. Luego miró a Javier, que ya estaba escribiendo las órdenes de terminación. Lentamente, con manos temblorosas, Ricardo tomó las llaves y las dejó caer en mi palma. Cerré mis dedos alrededor de ellas. Estaban frías. No estás despedido, Ricardo, dije. ¿Vas a ir a trabajar? Vas a reportarte con Javier cada mañana a las 8 de la mañana. Vas a aprender a leer un estado de pérdidas y ganancias. Vas a aprender lo que realmente cuestan las cosas. Me volví hacia Lucía. Ella nos observaba, con sus ojos grandes y serios. Mira, Lu, dije, sosteniendo las llaves. Un don nadie puede firmar el cheque. Un don nadie puede quitar los juguetes. El poder no se trata de ser ruidoso. Se trata de ser dueño de las llaves. Ricardo se desplomó en su silla, un hombre vaciado. Había perdido su auto, su hogar, su título y su dignidad. Pero yo no lo había destruido. Había arrancado las mentiras para que finalmente, tal vez, pudiera convertirse en una persona real. Vámonos, le dije a Lucía. Salimos de la sala de juntas, dejando a Ricardo solo en su caja de cristal. La puerta se cerró detrás de nosotras con un clic. Un sonido final y definitivo. Mientras caminábamos por el pasillo silencioso, dejé caer las llaves del Porsche en la mano de Javier. Véndelo, dije. Pon el dinero de vuelta en la compañía. Entendido, dijo Javier. Qué bueno verte, Sofía. Igualmente, Javier. Tomamos el ascensor hacia abajo. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, el sol de la tarde entraba a raudales, dorado y brillante. Salimos a la acera, de regreso a mi sensato sedán. No era un Porsche. No era arrendado. Era mío. El viaje a casa fue diferente. El silencio en el auto ya no era pesado. Era ligero. Como el aire después de que rompe una tormenta. Lucía se había quitado los audífonos. Miraba por la ventana. Pero esta vez, no estaba viendo pasar el mundo. Estaba mirando el horizonte de la ciudad como si estuviera tratando de descifrar cómo estaba armado. ¿Mamá? Preguntó, volviéndose hacia mí. ¿El tío Ricardo va a estar bien? Va a estar cansado, dije honestamente. Y va a ser humilde. Pero sí, estará bien. De hecho, podría finalmente ser feliz, porque por primera vez en su vida, va a ganarse lo que tiene. Y esa es la única cosa que nadie puede quitarte nunca. Entramos en la entrada de nuestra casa alquilada. Ya no me parecía un fracaso. Parecía una fortaleza. Parecía libertad. Entramos, nos quitamos los zapatos y pedimos pizza. Esa noche, después de que Lucía estuviera en pijama, abrí mi laptop en la mesa de la cocina. Mi bandeja de entrada estaba llena de las actualizaciones habituales de las empresas de mi portafolio. Pero un correo electrónico destacaba. Era de Ricardo. El asunto estaba en blanco. Lo abrí. No había una explicación larga y florida esta vez. Sin excusas sobre visión o legado. Solo una línea. Estaré allí a las 8. No respondí. No necesitaba hacerlo. Simplemente hice clic en archivar y vi el mensaje desaparecer en la bóveda digital. La transacción estaba completa. Mamá, ¿me ayudas con matemáticas? Preguntó Lucía, dejando caer su libro de trabajo sobre la mesa junto a mi computadora. Siempre, dije. ¿Qué estamos aprendiendo? Interés compuesto. Sonreí. Acerqué su silla a la mía. Es lo que sucede cuando haces cosas pequeñas e inteligentes una y otra vez, en silencio, mientras todos los demás intentan pegar un jonrón.
Vi su cabeza inclinarse sobre el papel, su lápiz moviéndose constantemente a través de la página. No era ruidosa. No era llamativa. Simplemente estaba haciendo el trabajo. Estaba construyendo. Mi hermano había pasado su vida tratando de ser un fuego artificial, desesperado por ser visto. Yo había pasado la mía convirtiéndome en el cielo, vasto, silencioso y dueño de todo lo que los fuegos artificiales intentaban iluminar. Miré a mi hija, luego a las luces de la ciudad brillando a través de la ventana. No necesitábamos gritar para ser escuchadas. No necesitábamos arrendar un legado para tener uno. Estábamos construyendo algo real justo aquí, en esta mesa de cocina. El éxito no se trata de ser el más ruidoso en la habitación. Se trata de ser dueño de la habitación antes de siquiera entrar.